La paz sea con todos. Mientras hacemos recorridos, vamos a corregir algunas creencias que el cristianismo en sus diferentes denominaciones aún conservan y que fueron heredadas de la Iglesia Católica. Algunas de estas creencias pues se volvieron traducción para fiestas, pero no tienen ningún sustento bíblico. Empezaremos con el capítulo 1, verso 18 del Evangelio de Mateo, ya que del capítulo 1 al verso 17 son solamente genealogías, que para un verdadero creyente pues no tienen relevancia, pero para los incrédulos y que les gusta la investigación, pues sí es sumamente útil. Así que en el verso 18 dice que el nacimiento de Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aunque todas las Biblias tienen diferencia, el sentido es el mismo, porque en algunas se le llama Jesús, Jesús el Cristo, Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, o Yehoshua. Este nombre de Jesús se empezó a pronunciar así aproximadamente 500 años atrás, cuando se inventó la letra J. Anteriormente se le llamaba Jesús. Cuando los griegos lo comenzaron a pronunciar, ellos decían Jesús. Pero sus discípulos le decían Yeshua o Yehoshua, que uno es hebreo y el otro es arameo. No hay mucha variación en esa pronunciación. Yeshua quiere decir que Yahweh es salvación, Yahweh salva o salvador. Y Mashiach es ungido. En griego koiné se le empezó a decir Crestos, que posteriormente latinizado se quedó como Cristo. Pero el sentido es el mismo, aunque en hebreo el significado es más profundo. También el nombre de María, pues en hebreo no tiene ningún significado. Y su nombre realmente era Miriam, casada con Joseph, que nosotros lo conocemos como José. Estos nombres fueron cambiados por el Papa Jerónimo por orden del Papa Dámaso, por ahí por el siglo IV, el año creo que fue 380, no tengo bien el dato, pero ustedes pueden corregirlo en los comentarios. Así que seguimos. Dice que durante el tiempo en que Miriam estaba comprometida con Joseph, cuando las mujeres se comprometían, era como actualmente decimos que era una prometida. El hombre tenía que trabajar un año para tener que ofrecerle a la mujer con la que ya él también estaba comprometido. Pasado el año, ya podían casarse y vivir juntos. Mientras estaba comprometida, estaba desposada, pero ya era se le podía considerar una mujer casada. Y dice que en ese tiempo ella estaba encinta por el Espíritu Santo, antes de que se unieran. Pero José pues no se comía ese cuento muy fácil, porque en aquellos tiempos, y al igual que actualmente, pues quién se va a creer que una mujer salga embarazada así de la nada.
Entonces dice el verso 19 que él era justo, pero quería dejarla secretamente. Así que su intención no era difamarla, pero tampoco iba a querer vivir con una mujer que era adúltera a ojos de todo mundo. Y por lo mismo que él era justo, pues no quería difamarla. Lo que él quería era nada más zafarse. No quería hacer ni que ella fuera escarnio, ni él tampoco quería hacerlo. Más adelante dice que pensando él en esto, o sea, Joseph, dice que el ángel del Señor se le aparece en sueños, diciéndole hijo de David, porque él también era del linaje de David, de la casa de David. No temas de recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, o del Ruach HaKodesh, del aliento sagrado, del aliento divino. Y va a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este caso, pues le dijo que se iba a llamar Yeshua, que, como dijimos anteriormente, su significado es que Yahweh salva, o que es salvación. Y esto es interesante porque aquí dice que Yeshua nos iba a salvar al pueblo de sus pecados, pero cuando alguien del pueblo pecaba, simplemente iba y ofrecía un sacrificio, y pues se le perdonaba. De acuerdo al pecado que hubiera cometido, era el sacrificio que tenía que entregar en el templo. Entonces, pues el pueblo era incrédulo. Ellos lo que esperaban era un salvador, pero no un salvador que los salvara espiritualmente. Como en alguna ocasión les dije, Cristo efectivamente salva, el Mashiach salva, el Mesías salva de la muerte espiritual, de las maldiciones del monte Ebal, que se pronunciaron para el que no cumpliera con los mandamientos que Dios había dado, y de la ira de Dios en aquel gran día que viene. Pero ellos lo que esperaban era un revolucionario que viniera a salvarlos de la opresión romana que en ese tiempo existía. A continuación, el verso 22 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor a través de un profeta, en este caso del profeta Isaías, que la doncella concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel, que significa Elohim con nosotros, Dios con nosotros, o que Dios está entre nosotros. Este significado en hebreo es más profundo. Por lo regular, cuando una persona se pone a estudiar las escrituras hebreas en su idioma original, se va dando cuenta que la palabra es aún mucho más profunda, como en este caso, Immanuel, todos sabemos que es Dios con nosotros, pero lo que realmente quiere decir es que Elohim, Dios, no nos ha abandonado, que aún a pesar de que somos pecadores, Él habita entre nosotros, que Él está dispuesto a perdonar y olvidar todo lo malo que hemos hecho, siempre y cuando llevemos un arrepentimiento sincero y tratemos de hacer lo bueno. Entonces eso quiere decir, Immanuel, que aún a pesar de nuestras transgresiones, Dios aún está entre nosotros. Y aunque a Yeshua jamás se le llamó Immanuel o Emanuel, pues sí llevó el nombre de Yeshua, al igual que Yeshua también no nada más es Jesús, también es Josué. Cuando
Moisés iba a mandar a Oseas, hijo de Nun, o Oshea bin Nun, lo iba a enviar a conquistar las tierras de Canaán. Para eso le tuvo que agregar una letra, en este caso es la Yod, que es la misma que menciona nuestro maestro cuando dice que no pasará ni una Yod ni una tilde, aunque muchos dicen que es una J, ¿verdad? Pero en el caso de Oseas, se le agrega una Yod y el nombre queda como Yehoshea. Con el paso del tiempo y después de las deportaciones, quedó como Yehoshua, pero que el significado es el mismo. Yahweh salva. Josué y Jesús, latinizados, tienen el mismo significado. Y en el 24 dice que Joseph despertó de su sueño, que en algunas otras versiones dice visión, hizo como el ángel del Señor le había indicado y llevó a casa a su esposa, a su desposada. Dice, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo y él le puso por nombre Yeshua, Jesús, Jesus Christ. Hay muchas variaciones del nombre y en el mundo todos los pronunciamos diferente, pero sabemos quién es el Señor. En este caso dice que no la conoció. En el ámbito escritural, conocer a una mujer es estar con ella íntimamente, pero él no la conoció hasta que ya ella había dado luz. Más adelante en todos los evangelios se menciona que tuvo hermanos, Yeshua. Muchos alegan que fueron hermanos, que no eran hermanos de sangre o cosas así, pero pues no tiene ninguna relevancia porque aquí la historia central es de nuestro maestro. No de si tuvo hermanos o no tuvo, si Miriam fue virgen por siempre o no fue. Ella cumplió su papel de ser la madre del Salvador y listo. Creo que hasta ahí todos estamos contentos con eso. Y pues Miriam cumplió su papel, vuelvo a repetir. Y pues aquí la estrella de todo es Yeshua, nuestro amado Salvador. Antes de continuar, quiero comentarles que de los 5 evangelios, nada más uno fue escrito en hebreo, que es el de Mateo. Los otros 4 fueron escritos en griego koiné. El de Mateo también fue escrito en griego koiné posteriormente. El de Marcos, él era discípulo él no era discípulo de Yeshua, pero era discípulo de Pedro, como él lo manifestó en su carta. En 1 Pedro 5:13, en donde le llama mi hijo. También fue acompañante del apóstol Shaul o Pablo y de Bernabé, el hijo de consolación, Barnabá, que por cierto tuvieron una discusión ahí cuando estaban en Panfilia, pero pues Marcos era un muchacho, no tenía madurez espiritual y pues Pablo ya no lo quiso, tuvo una riña con él y no lo quiso que lo siguieran acompañando. Y pues él pasó a ser discípulo de Pedro. Ya más adelante, cuando Pablo ya se está despidiendo, lo manda a llamar y le dice: tráete a Pablo porque me es útil para el ministerio. Perdón, tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio, así dijo Pablo. Pero bueno, ese es el evangelio de Marcos, que fue discípulo de Pedro, pero fue acompañante también de Pablo y de Bernabé. Esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos y en algunas cartas de Pablo también.
Lucas que era doctor, él sí fue discípulo de Pablo. Y ellos escribieron lo que Pablo perdón, Lucas escribió lo que Pablo le contaba. Que Lucas en realidad el Evangelio es una carta que le escribe a Teófilo. Por eso le dice que tiene a bien contarle las cosas tal y cual las escuchó. Y el Evangelio de Juan, pues, se le atribuye a Juan, discípulo de nuestro Señor, pero hubo muchos Juan en esa época. Johanán era su nombre. Que por cierto, también Marcos se llamaba Johanán, o Juan, Marcos Juan. Y el último evangelio es el que dictó nuestro mismísimo Señor, Yeshua, el evangelio del Apocalipsis o Revelación que se la dicta a Juan en la isla de Patmos, a Johanán. Que si recuerdan una palabra que cuando Pedro le dijo al maestro, ¿y este qué? ¿Qué va a suceder con este? Pues el maestro le contestó, ¿y a ti qué? Tú sígueme, tú haz lo tuyo. Que si lo quiero a él dejar para después. Y sí, porque todos los demás apóstoles por cartas y por historiadores sabemos que fueron ejecutados, mas no así el discípulo amado, Johanán o Juan, como lo conocemos. Bien, seguimos. Dice en el capítulo 2, verso 1 del Evangelio de Mateo, que después que Yeshua hubo nacido en Belén de Judea, que en este caso es Betlehem de Yahudá, de Judá. Betlehem quiere decir la casa del pan, la casa de la comida, la casa del pan de Judea, que es Yehudá, que es de la tribu de Judá, en los días de Herodes el rey. De Herodes, que en aquel tiempo se le conocía como Orodos, el rey. Este rey era Herodes el Grande. Hubo en los tiempos de los primeros cristianos, se les puede decir, como de la época del maestro, hubo 4 Herodes. En este caso estamos hablando de Herodes el Grande, el que ordenó la matanza de los niños. Luego siguió Herodes el Tetrarca, que era hermano de Herodes Arquelao y de Herodes Filipo. Herodes Filipo era el marido de Herodías, pero Herodes el Tetrarca se quedó con ella, Herodes Antipas. Es el mismo, el Tetrarca o Antipas. Fue el que le mandó a cortar la cabeza a Juan, Johanán, el inmersor, Johanán el Bautista. Posteriormente también estuvo Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande, que también era bien tremendo, que se fue el que estuvo reinando durante el ministerio de nuestro maestro, nuestro Mesías. Él estuvo en ese tiempo reinando 3 años y medio aproximadamente, y fue el que prácticamente se burló de él y lo vituperó, lo humilló. Posteriormente siguió, este es Herodes Agripa I. Luego siguió Herodes Agripa II, que lo sucedió en el trono, y él gobernó hasta la caída de Jerusalén o Jerusalén para muchos, Jerusalén, hasta que cayó en el 68 de nuestra era común, o cuando hubo la revuelta de los judíos,
y que en el año 70 terminaron de caer. Y fue cuando se cumplió la profecía que el maestro había dicho acerca de que no quedará piedra sobre piedra acerca de este lugar. Los judíos no creían porque sabían que tenían el apoyo romano, pero fueron los mismos romanos los que, enviados por el emperador Vespasiano y con Tito como general, que Tito era hijo de Vespasiano, posteriormente también fue emperador, los que cumplieron la profecía de la destrucción de Jerusalén o Jerusalén. Pero bueno, seguimos con Herodes, que su significado es héroe o heroico. Y continuando dice que unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, Y aquí es donde se torna interesante la cosa, porque magos en griego koiné es científicos o astrólogos, pero la tradición dicta que fueron magos que hacían magia y que dice que venían de Oriente. Efectivamente venían de Oriente, pero eran persas. Que hay algunos escritos aparte que dicen que esos persas estaban instruidos antiguamente por Daniel, que les había dado la profecía también de un Mesías y que los había preparado para eso, pero eso es fuera de la Biblia. Aquí lo que estamos viendo es que magos no se refiere a personas que hacían magia, sino astrólogos, personas que estudiaban las señales en los cielos. Y si se dan cuenta, esas señales, pues el mismo Elohim los puso desde el principio, desde que dijo en Bereshit, en Génesis, que pondré lumbrera mayor, lumbrera menor y los astros para que sean señales en los cielos. Entonces ellos conocían de esta profecía, por eso iban rumbo a Betlehem o Belén. Ya dijimos que es la casa del pan, de la tribu de Judá, en Judea. Así es que no eran reyes ni eran magos, como dice la tradición, ni siquiera se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, como muchos creen. Esto no viene en la Biblia. Vienen otros escritos antiguos, que como es el protoevangelio de James, de Jacobo, Santiago, y el evangelio armenio de la infancia. Ustedes lo pueden leer y no fueron incluidos en ningún canon por sus inconsistencias, pero de ahí viene esta creencia de que eran tres reyes y que eran magos y que le trajeron presentes al maestro, al recién nacido, pero realmente eran astrólogos. Y cuando ellos viajaron de Persia, pues en ese tiempo había muchos salteadores en los caminos, no podían viajar tres, así es que era una comitiva muy grande, que pues tan grande que se podía comprender como un ejército. Entonces quedamos que esta es una tradición que se ha transmitido de generación en generación, pero que no tiene realmente sustento bíblico. En el capítulo 2 dice: ellos asimismo se decían, ¿dónde está el que nació, que es rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando estábamos en Oriente y hemos venido a adorarle. Ellos conocían esta profecía. Repito, cuando Daniel estuvo en el cautiverio, él, como sabemos, él era el que instruyó a varios
mm, las cuestiones escriturales hebreas. También ellos se basaron en el rollo del profeta Micaía, que dice que el Señor de Israel nacería en Betlehem de Efrata. Dice que esto llegó a oídos del rey Herodes, que es Herodes el Grande, y se agitó y toda Jerusalén junto con él, porque pues en ese entonces estaban los maestros de la ley, que en este caso eran, al escuchar esto de boca de los sabios, se agitaron porque todos conocían profecía. Eran los saduceos, los fariseos, los celotes, esenios, aunque los esenios no convivían mucho con ellos, pero dice que toda Jerusalén junto con él. Cuando se menciona que toda, es referente a los maestros de la ley. Dice que se reunieron todos los sacerdotes principales y los escribas del pueblo para ver dónde había de nacer el ungido, el Mesías. Y los sabios le dijeron en Betlehem de Judá, o Belén de Judea, porque así ha sido escrito por medio del profeta. Y ahí es donde ellos le mencionan que lo que había escrito el profeta Miqueas. Y tú, oh Belén de la tierra de Judá, tú de ninguna manera eres la más insignificante de las ciudades entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá uno que gobierne, que pastoreará a mi pueblo Israel. Dice que entonces Herodes mandó a llamar secretamente a estos científicos, astrólogos, y empezó a averiguar el tiempo en que esta estrella había aparecido, la que ellos le habían mencionado. Y les dijo que fueran a Belén y que hicieran una búsqueda cuidadosa de este niño, y que cuando lo encontraran fueran y le informaran para que él también fuera a rendirle pleitesía, a rendirle adoración. En otros escritos se dice que ellos venían con tal multitud de gente que prácticamente Herodes tuvo temor porque los vio posarse afuera de Jerusalén. Y pues por eso los mandó a llamar. Estaba nervioso por esa situación, no sabía qué hacer, si eran amigos, enemigos, a qué venían. Por eso les hizo tantas preguntas. Continuando, dice que habiendo ellos oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso donde estaba el niño. Viendo la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron que estaba un niño con su madre Miriam, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron esos regalos que eran el oro, el incienso y la mirra. Eso tiene un significado. El oro se le daba a los reyes, pero al dárselo a Yeshua, se estaba admitiendo su realeza. El incienso pues se quemaba hacia los dioses, y pues al darle este regalo se le simbolizaba que él venía de lo divino, él era de origen divino, y por eso se le dio ese regalo. Y la mirra pues era algo como un aceite aromático con el que se ungía, y pues prácticamente era porque estaba simbolizando la humanidad del maestro, el sufrimiento que iba a tener y la futura muerte.
Esto también se usaba para ungir a los que ya habían fallecido. Ya cuando terminaron de adorar y descansar, de haber cumplido con entregar los regalos y todo el asunto al que habían ido, ellos recibieron un sueño de que no regresaran al palacio de Herodes. Así que ellos se volvieron a Persia por otro camino. Ya cuando estos personajes se retiraron, un ángel se le apareció a Joseph en sueños y le advirtió que se fuera a Egipto porque ya Herodes se había dado cuenta de las cosas y ya quería destruirlo. Y así que él agarró a su mujer y a su hijo y se retiró para Egipto. Ahí dice que se quedó hasta que falleció Herodes, para que se cumpliera lo que había hablado el profeta, que dijo que de Egipto llamé a mi hijo. Pero antes de eso, de que falleciera, ¿verdad? En esos instantes, Herodes, viendo que los astrólogos, los científicos lo habían engañado, que habían sido más astutos que él, se enojó bastante y mandó que todos los muchachitos, todos los niños que vivían en Betlehem y cerca de ahí, que tuvieran de 2 años para abajo, que fueran eliminados. Y que se cumplió otra profecía, ya Jeremías lo había dicho, que se oyó una voz en Ramá, llanto y gran pañido. Era Raquel que lloraba a sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no son. Recordando que Raquel no fue sepultada junto con los patriarcas, porque ella quedó postrada en el camino cuando iban de regreso a ver a Israel a su padre Isaac. Por eso dice que Raquel lloraba a sus hijos. Ya después de que Herodes falleció, otro ángel volvió a aparecérseles en sueño a Joseph, ya estando en Egipto, y le dijo que se regresaran, porque ya había muerto aquel que buscaba la muerte del niño. Así que él se regresó y volvió a la tierra de Israel. En ese entonces ya reinaba Herodes Arquelao, que le había sucedido a Herodes el Grande. Por eso a Joseph le dio temor y mejor se fue a Galilea en vez de a la tierra de Betlehem. Y ahí vivió en Nazaret para que se cumpliera lo que decía que sería llamado Nazareno. Muchos tienen controversia con esto de llamado Nazareno, porque buscan en el Antiguo Testamento y no lo encuentran. Pero no solamente era así, el ser llamado Nazareno Narratim, que ya está explicado en el libro de Isaías, donde se dice que es una rama, un vástago, que en este caso es Netzer. Pero ya hay mucha polémica acerca de esto, así que vamos a dejarlo por un momento de lado y luego más adelante en otros segmentos los vamos a explicar. Hay tradiciones que no son bíblicas, y aunque hay otros escritos, estos no fueron incluidos en el canon debido a sus inconsistencias con los evangelios. Así que podemos concluir que primeramente Miriam o María no siempre fue virgen, ya que aunque muchos la tomen como tal, ella posteriormente dice que José la conoció, así es que queda descartado. Herodes no es el mismo, son 4 Herodes: Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodes Agripa y posteriormente Herodes Agripa II. 5 con ese que gobernó hasta que Jerusalén fue destruida.
El Día de los Inocentes, que supuestamente es para recordar ah, la matanza que Herodes mandó a hacer acerca de los niños, que se les decía inocente porque pues, eran bebés de 2 años, no tenían ningún pecado, pero realmente es una celebración que tenían por ahí en la Edad Media. Era la fiesta de los locos y que se celebraba precisamente ese día que se celebra el Día de los Santos Inocentes, y posteriormente se fusionó con el cristianismo, convirtiéndose así en el Día de los Santos Inocentes, pero su origen realmente es pagano, es la fiesta de los locos. También el Día de los Reyes, incluimos que no eran tres, no eran magos, sino que eran científicos o astrólogos o sabios. Y tampoco se menciona que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, y que uno traía un camello, un burro y un elefante. Como les dije anteriormente, eso viene en el Evangelio Armenio de la Infancia y en el protoevangelio de James, Santiago y Jacob. También la rosca de Reyes es otro origen que se tomó, pero que no tiene ningún fundamento bíblico, sino que proviene de una celebración romana que era la fiesta de las Saturnalias. Esta empezaba a fines de diciembre y se seguía hasta principios de enero. Más adelante hablaremos de esto. Por el momento aquí vamos a dejarlo y pues den sus comentarios.